lo vi a mi gordito fueron las primeras lágrimas de un verdadero amor que sentí. Fue la primera vez que sentí ese tipo de amor hacia otra persona que no sean mis padres, mis hermanos. Y ese niño es lo más hermoso que me había pasado en la vida. Entonces fue una combinación de todo. Es que yo creo que no existen pasos directamente para ser madre. Entonces yo creo que nosotros vamos aprendiendo día con día. Entonces, ¿tú has sentido como que esta presión de que cumplir ciertos estándares de ser, cómo ser mamá o la mamá perfecta o cosas así? No, yo creo que no existe una madre perfecta, ni padres perfectos. Claro, sí. Porque al final todos tenemos diferentes debilidades. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast No todo es color de rosa. Este es un espacio en el cual vamos a hablar sobre diferentes experiencias, sobre la maternidad, sobre el proceso que se lleva a cabo y demás, y también para sentirnos en un espacio de confianza, que ustedes también se puedan sentir escuchadas. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, la cual nos va a contar un poquito sobre ella, sobre su proceso y como tal. Entonces te doy la bienvenida, un gusto tenerte aquí con nosotros. En este caso es un gusto estar aquí para compartir la experiencia que he tenido como madre. En este caso soy madre soltera, entonces como que se duplica nuevamente el trabajo en el rol de madre y de padre al mismo tiempo. Claro, sí, para nosotros también es un gusto tenerte acá y quisiera que nos cuentes tu nombre y un poquito sobre ti para también poderte conocer. Ya, me llamo Cecilia Lescano, soy docente, soy profesora de estudios sociales. En este momento trabajo en el Colegio 24 de Mayo. Me apasiona mi profesión, el ser docente es una de las cosas que me llena. Siempre he dicho que cuando estoy trabajando es mi mejor terapia. Entonces yo me olvido del mundo completo cuando estoy dentro del aula de clase. Como mencioné, estoy trabajando con terceros de bachillerato. Son un poquito revoltosos, pero es chévere trabajar. Claro. Bueno, para continuar te voy a hacer como que unas breves preguntitas para que vayamos como que hablando sobre este tema. Durante todo este conversatorio quiero decirte que estás como en confianza de poder hablar con nosotros, de poder abrirte y también contar como que tu experiencia. Entonces, para comenzar, quisiera preguntarte si tuvieras que describirte en una sola palabra como mamá, ¿cuál sería? En este caso, yo creo que es luchadora, porque día a día busco ser mejor. En este caso, darle el mejor ejemplo a mi hijo, el hecho de no solo que ejemplo a mi hijo, sino en torno a mi familia, al mismo tiempo dentro de mi profesión. Entonces, siempre lucho día a día. Claro. Sí, me imagino que debe ser un trabajo bastante laborioso, sobre todo como nos decías que eres mamá soltera, entonces como que dar todo eso de ti para poder sacar adelante y dar ese ejemplo a tu hijo, como me decías. Entonces, también quisiera preguntarte, ¿cómo describirías tu experiencia al momento de convertirte en madre por primera vez? Fue un combinado de experiencias, de emociones, más bien dicho, más que todo. El hecho de, yo le tuve a mi hijo a los 29 años de edad, entonces yo ya pasé un lapso de tiempo en el cual decidí específicamente vivir en la etapa de mi adolescencia, directamente a mi etapa de entrar a la madurez. Entonces yo le tuve a mi hijo a los 29 años. Entonces cuando ya había culminado la gran mayoría o ya había tenido muchas experiencias donde a mí me gustaba viajar, entonces viajaba. Con mi hijo se limitó eso, entonces también fue cambio de emociones. Cuando le vi a mi hijo por primera vez, yo lloré porque no sabía la cosita que iba a salir de mí y que podía llegar a ser eso. Claro. Entonces fue una experiencia de, como menciono, fue combinación de emociones directamente. Entonces de estas emociones se convirtieron al verlo en las primeras lágrimas que tuve. Como siempre a todo el mundo que le digo, me dice, ¿qué tal es tener un hijo? Le digo, es el dolor más grande que puedes llegar a tener una mujer. Porque el hecho de dar a luz de impacto normal es muy fuerte. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la maternidad, habían dos señoras al frente mío. Yo no soy de las personas que arman alboroto. Yo jamás hago así. Entonces yo les escuchaba a las señoras como gritaban y gritaban del dolor, de la desesperación. Claro, y yo lo único que yo hacía era solo sostenerme de unos tubitos y nada más. Y no decir, me duele, me duele. Entonces cuando ya me tocaba le dije solo a la enfermera, creo que ya van a hacer, por favor, ¿me puede llevar rápido? Y cuando, como menciono, cuando lo vi a mi gordito fue
fueron las primeras lágrimas de un verdadero amor que sentí. Fue la primera vez que sentí ese tipo de amor hacia otra persona que no sean mis padres, mis hermanos. Y ese niño es lo más hermoso que me había pasado en la vida. Entonces fue una combinación de todo. Claro, yo había escuchado como que varias historias donde decían que muchas madres como que tenían al momento de dar a luz, ¿no? Como que recibían a su bebé, pero no tenían como que este sentimiento de amor a primera vista, cosas así, como tú me decías que tú lloraste al ver a tu hijo. ¿Tú sí tuviste eso? Eso digo, fue combinación de sentimientos, porque como menciono, el dar a luz es algo muy fuerte, porque incluso yo recuerdo a la enfermera, era una señora media gordita, cabello cortito, me acuerdo todito, y ella me decía, mija, te enseñaron a respirar. Y yo, no, nadie me enseñó a respirar, entonces así tienes que respirar. Después me dijo, no grites, porque si gritas se va a doler más. Y ahí era todo, ahí venía toda la cabeza. Claro. Y el doctor estaba en el apuro de tratar de ubicar todo lo que tenía que ubicar para recibirlo. El único que yo sentí dije, ya te fuiste de afuera y como salgas. Y de ahí la enfermera se lo llevó un momento cuando él ya nació, se lo llevó un momento y después me lo trajo y me dijo, mejor velo para que veas cómo es tu hijito. Entonces me acuerdo que mi gordito nació morenito, nació negrito. Entonces ya se había estado pasando el parto, se había puesto moradito. Entonces me lo trajo, yo lo vi, solo lo cogí, lo marqué así, lo vi y se me iban las lágrimas. Por eso digo, es el más grande dolor que tuve en la vida, pero al mismo tiempo es lo más hermoso que... Combinación de emociones. Ajá, entonces ahí viene todo ese rollo de emociones, lo que viene. Y al momento, por ejemplo, de tú pasar este proceso, como de dar a luz, todo eso, ¿alguien como que te dijo de, tienes que pasar por esto, tienes que hacer tal cosa para sobrellevar esto, o cómo fue como que tu proceso? Eso sí fue la experiencia de la primera vez y no lo vuelvo a repetir nunca más. Y me quedé hasta ahí, digo, claro. Porque como digo, eso sí duele, y es verdad, duele muchísimo. Si yo sufro de cólicos, los cólicos era lo peor que podía pasarme en la vida. Y un doctor me dijo, lo mejor que puedes hacer para que se te quiten los cólicos es tener un hijo. Decía, un hijo, y yo a los 17 años de edad, era imposible. Claro. Entonces ya a una edad madura, pues como que la visión cambia absolutamente todo. ¿Y tú decidiste como que decir, yo quiero ser mamá y voy a tener como que un hijo, o simplemente fue como que algo inesperado que te sucedió? Fueron las dos cosas. ¿Ya? Fueron las dos cosas. Sí, ya tenía mi edad, entonces ya tenía mi profesión, ya tenía mi edad, entonces como que, y como mencioné al inicio, yo ya viví una parte de mi vida. Entonces yo disfruté bastante. Mi adolescencia lo disfruté a lo máximo cuando entré a los 20 años hasta los 28 años que ya me quedé embarazada de mi gordo. Yo disfruté toda mi vida. Entonces yo no era el hecho de como un adolescente empieza recién a vivir y tiene un hijo. Claro. A esa edad. Dos niños criando, entonces no resulta. Entonces yo creo que la edad de la que yo tuve estuvo muy bien. Entonces yo recuerdo que tenía una conversación con una amiga, que era mi mejor amiga. Le decía, yo a los 29, antes de los 30 años, yo ya voy a tener un hijo. Me decía, casado o soltero. Prefiero 1000 veces soltera. No creo en los matrimonios, no creo en el matrimonio. Me gusta la vida de soltera. Hasta ahora sigo soltera. Mi hijo ya tiene 10 años. Él se queda con mi hermana, con mis sobrinos, con mis otras hermanas. Yo a veces salgo con mis amigas, a veces trabajo los días sábados. Entonces sigo disfrutando de vivir. Claro, no te completas. No, yo no. Claro. En ese sentido no. Y por ejemplo, este proceso que tú me dices que tú eres mamá soltera, ¿cómo lo has llevado, por ejemplo, con tu hijo? Porque yo tengo entendido que, por ejemplo, en los dibujos animados, yo tengo una hermana chiquita, y siempre en los dibujos animados te muestran de que la familia es mamá, papá, el hijo y listo. ¿Cómo lo has llevado tu hijo? Tal vez te ha preguntado algo sobre eso, o ha habido algún complejo sobre eso. Mi hijo es algo particular, a él no le interesa tener papá. Por eso digo, él jamás en la vida, una sola vez, me preguntó cómo era el papá. Pero de ahí jamás ha preguntado por el papá. Él no es acomplejado por no tener papá. Incluso recién el día sábado estábamos viendo un video y él me decía, estamos viendo algo similar como usted decía, el hecho de madre, padre y todo eso. Y había un video en el hecho de los papás con los hijos que se llevan bastante bien. Y le digo a mi hijo, tú no te sientes mal por no tener papá. Y me dice, no me digas eso, porque yo contigo estoy muy bien, yo no necesito tener a alguien más. Entonces, él no se siente complejado de ser hijo de una madre soltera. Claro. E incluso él se siente muy orgulloso porque a la final, él desde que nació, siempre me acompañó en mi trabajo. Entonces, él sabe que es ser profesor,
Él sabe cuál es la experiencia de vivir en aula, porque desde que tiene 3 meses de edad, él pasa en las aulas conmigo. Entonces, todo el mundo sabe que yo soy madre soltera, todo el mundo sabe que tengo un hijo. Si es que tengo ahí alguna relación con alguien, también sabe que tengo hijo, no lo tengo porque claro. Entonces, mi hijo no se acompleja. Incluso las profesoras tienen miedo del día del padre, en hacerle que haga algún recuerdo o algo por el estilo. Yo les digo que en este caso le traten como cualquier otro niño, sin ninguna otra dificultad, nada por el estilo, porque él lo asume como algo normal. Y si hace algún adorno, alguna situación para el día del padre, le da a mi papá porque es de la abuelito. Pero él sabe que no, él no tiene figura paterna. ¿No le considera su abuelito? No le considera a mi papá como papá. Él sabe que es su abuelito, que es mi papá y nada más, pero de ahí no. Okay. No. Y después de, por ejemplo, este proceso que tú has tenido como que de ser mamá, ¿cuál ha sido el desafío más grande que tú has tenido que enfrentar en este proceso? Yo creo que mi vida ha sido muy facilita. No he tenido desafíos, no he tenido, porque a la final mis padres, cuando yo me quedé embarazada, mis padres me apoyaron, mis hermanas eran las más felices del mundo. Claro. Lo único malo creo que fue cuando a mi papá le dio casi un infarto, eso creo que fue lo más grave. Pero de ahí nada más, mi vida ha sido una parte de fácil. Yo creo que mi vida ha sido súper fácil, no he tenido desafíos en los cuales diga no lo puedo lograr, o si se me presentó no creo que me he dado cuenta. Incluso el hecho de ser profesora, recién me gradué, saqué una maestría, mi hijo se siente orgulloso de eso. Entonces, no creo que he tenido todavía desafíos que no los he podido llegar. Perfecto. Que no yo creo que no, pero cuando llegue ya de ver. Pero claro, como tú me decías que te consideras como alguien luchadora, lo puedes lograr. Sí, eso digo, todavía no creo. Espero que no. Claro. Y por ejemplo, hay bastante como que en esto de redes sociales como que romantizan bastante la maternidad, como que es bastante fácil, como que tienes que seguir estos pasos para llegar. Por ejemplo, cuando tu hijo está chiquito y tiene un berrinche, haz estos pasos para que calmarlo, cosas así. ¿Tú crees que se ha llegado como que a romantizar o qué son cosas que no se ha hablado sobre la maternidad, que no se cuentan como tal? Es que yo creo que no existen pasos directamente para ser madre. Entonces yo creo que nosotros vamos aprendiendo día con día. Y por ejemplo, yo le voy a dar 2 ejemplos que me pasó recién y una que pasó con mi hijo. Más o menos mi hijo tenía, ¿qué serían? Unos 2 añitos. Y empezó a hacer los berrinches. Y a mí no me gusta. Eso es lo peor que alguien me puede hacer. Entonces, yo me acuerdo que un berrinche la pasé muy mal y dije nunca más lo voy a hacer. Es con mi hermana menor. Entonces, yo me acuerdo que con mi hermano estábamos subiendo en el bus. Y ella empezó a llorar como loca y no dejaba de llorar y nos tocó bajarnos del bus para que ella se tranquilice. Y dije, no más, jamás en la vida me va a pasar eso. Entonces mi hijo hizo algo similar, pero afortunadamente eso lo hizo en la casa. Entonces yo lo alcé y le di una nalgada, solo eso. Le dije, no me vuelvas a hacer eso. Y desde ahí hasta la fecha de hoy jamás me hace un berrinche. Es un niño educado, es un niño en el cual obedece todo lo que yo le digo, obedece, y cuando no va a hacer algo, me coge, me timbra, me dice, mami, ¿sabes qué? No voy a hacer esto, y ya en la tarde te cuento el por qué no hice. Entonces, si es que él no hace algo que yo le dejo indicando, yo le castigo. Yo le castigo con lo que a él más le gusta. Entonces, significa que él tiene en la casa ahora la laptop, tiene tablet, tiene celular. Entonces, para él es un premio si cumple sus cosas. Caso contrario, yo le quito. Entonces, el hecho de tener un manual, no existe un manual, claro, sino que es la experiencia que nosotros tenemos. Pero lamentablemente en esta época las mamás se han vuelto muy complacientes con los hijos. Entonces el hecho de complacer a mi hijo no está bien. Entonces si yo le digo a mi hijo con un berrinche, mi amor, te voy a dar un chocolatito para que te portes bien, eso es malcriarlos. Sí. Entonces lamentablemente las madres de la actualidad lo que han hecho es directamente socapar las malcriadeces desde los niños más pequeñitos hasta los más grandotes. Como digo, soy profesora, veo todo ese boom de estudiantes, de esos mundos chiquititos que hay en cada uno de ellos, y yo digo, no me va a pasar eso con mi hijo, porque veo muchos estudiantes, por ejemplo, que les faltan el respeto a las madres. Llegamos hasta incluso a veces de denuncias. Entonces digo, no, mi hijo tiene que aprender a respetar. Y al final, si es que nosotros no enseñamos a nuestros hijos, ¿en qué mundo se van a quedar ellos mismos? Claro, sí, totalmente. Yo creo que, por ejemplo, yo como te decía, tengo una hermana chiquita
Y ella cuando comienza con los berrinches es como chuta, o sea, a mí me estresa full, entonces yo no tengo como que mucha paciencia y verle como a mi mami a veces que tiene paciencia, pero a veces ya es como que el llanto y todo eso, llega un punto que llega como a estresar, por ejemplo, cuando son chiquitos y comienzan con los berrinches, entonces como que no existe, como tú me decías, ese manual de sigue este paso y se calla el niño y ya no va a seguir haciendo berrinches, porque igual, por ejemplo, si un día le decimos tienes que hacer tal cosa y ya se cumple eso, al siguiente no va a funcionar porque el niño como que comienza a captar eso. Entonces como que ese tipo de cosas no funcionan. Sí, y eso es verdad, eso digo, yo tengo experiencia por mi hijo, es muy duro, es muy complicado, porque a la final, como digo, no hay un manual en que me diga, esto tienes que hacer cuando pasa esto. Pero yo creo que va más por instinto y otras personas es por el hecho de facilismo. Entonces, si es que yo me vuelvo facilista como madre, entonces, ¿a dónde le voy a llevar a mi hijo? Entonces me pongo a pensar que mi hijo no está viviendo en una burbujita en la cual nada le va a pasar. Entonces, lamentablemente muchos padres consienten y los mantienen en una pequeña burbuja en la cual no les dejan salir ni despejarse ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, mi hijo estaba en una escuela cristiana. Entonces yo le vi que mi hijo estaba en una pequeña burbujita en donde no le llegaba absolutamente nada, no le topaba absolutamente nada. Entonces decidí cambiar ese ambiente a que vea cuál es la realidad. Entonces la realidad no es estar solo con niños en los cuales son tan educaditos, en los cuales no pasa nada, sino la realidad es que mi hijo va a estar envuelto de muchos mundos. E incluso cuando vaya al colegio va a haber drogas, alcohol, sexo y va a haber muchas cosas, las cuales necesito orientarle a eso y a esa parte. Y como digo, mi hijo conmigo ha pasado desde que es bebé, pasa en el colegio, pasa siempre. Entonces cuando yo puedo, él coge, se va conmigo, a él le encanta irse al colegio, le encanta irse conmigo. Entonces él va viendo y va experimentando ese tipo de experiencias de las cuales le va a servir, igual espero que no caiga en una de esas. Claro, también depende como de las madres, cómo dar ese ejemplo, ¿no? De cómo educar a su hijo. No, incluso yo creo que no es solo del ejemplo de las madres, porque puede ser que exista una madre ejemplar en la cual pase en la casa, le dé los mejores valores, pero el hecho de estar afuera es otra realidad. Sí. Entonces, por ejemplo, la escuela es un mundo, el colegio es un mundo, la universidad es un mundo. Entonces, la escuela y el colegio es una burbujita en donde los estudiantes o los hijos directamente no les pasa absolutamente nada porque están bajo la protección de los padres. Claro. Sea para bien o sea para mal, siempre van a estar bajo la protección. Pero en cambio, cuando van a la universidad es muy diferente porque el ambiente es distinto. Ahí no está mamá para que te ayude. Claro. Ahí tú te desenvuelves tú solito. E incluso yo tengo experiencias de unos amigos que salían recién de la universidad, entraron 3 meses a clases, después de los 3 meses se botaron y empezaron a beber y a irse a discotecas y así de todo. Entonces son mundos muy diferentes. Claro, no siempre están como que los padres ahí atrás. Exacto, entonces ya depende de uno y de la personalidad de cada uno de ellos, cómo se han ido desarrollando. Sí, ahora yo te quiero preguntar, por ejemplo, tu rol como madre, tú estás cumpliendo un rol como madre, pero ¿cómo sobrellevas este tema de cumplir tus propios sueños, tus propias metas y todo este tema? Como ya le menciono directamente, he podido equilibrar cada una de ellas. Entonces mi trabajo combinado con las experiencias con mi hijo. Y directamente, recién como mencionaba, tuve mi maestría, entonces ya vi que mi hijo tranquilamente ya se puede desenvolver solito, entonces ya es hora de seguir con mi maestría. Entonces, de la misma forma estoy esperando que crezca un poquito más para que se haga un poquito más autónomo y de ahí voy a seguir según mis planes, espero que no cambie, dentro de 2 años sigo un PhD, según mis planes, pero de ahí sí, no sé. Pero siempre lo combino directamente, todo tiene que estar combinado con mi hijo, el tiempo para él y tiempo para mí y para cualquier Claro, se ha sabido como que equilibrar todo esto de tu vida y tu hijo. Sí, todo, absolutamente todo. Y como menciono, a la final han estado ahí, toda mi familia han estado ahí, mis hermanas y mis papás. Y justamente lo que te iba a preguntar era, ¿cuál ha sido tu principal red de apoyo? Entonces me imagino que ha sido como que tu familia, que te apoyó desde un inicio. Sí, ¿no? Por eso digo, mis hermanas, tanto Diana como Melanie, han sido las que han estado ahí. Mis sobrinos también podría decirle también, mi madre y mi padre también. Entonces he tenido mucho apoyo, por eso creo que, como digo, no he tenido algo difícil que lograr. Y si he tenido algo fue difícil, siempre ellos han estado apoyando. Siempre festejándome para cualquier cosa. Sí.
Ahora yo te pregunto, tal vez como yo te decía, hay como que bastante presión de cómo ser mamá, entonces, ¿tú has sentido como que esta presión de que cumplir ciertos estándares de ser, cómo ser mamá o la mamá perfecta o cosas así? No, yo creo que no existe una madre perfecta, ni padres perfectos. Claro, sí. Porque al final todos tenemos diferentes debilidades, virtudes, capacidades. Entonces, al tener todo eso, entonces nos envuelven diferentes características. Entonces, yo creo que es directamente enfocarnos en cada uno y cómo podemos desarrollarnos directo. E incluso hay gente que dice el tiempo no me alcanza, entonces yo me puse a analizar hace unos 4 meses, 5 meses más o menos, me di cuenta que mi tiempo me alcanzaba para hacer un montón de cosas y los hice. Entonces, entre la maestría, entre el colegio, entre mi hijo y otra actividad que tengo, entonces yo dije, no, sí me alcanza el tiempo. Claro, todo es de organización. Ajá. Claro, exactamente. Y dentro de esto de la maternidad, ¿qué es lo más valioso que tú has logrado como que aprender? Ser más responsable hacia una persona más chiquita y que otra persona depende de ti. Entonces, esa experiencia, no, incluso no solo mi hijo es el que depende de mí, sino a la final mis hermanas también, mis padres también. Entonces, una vez yo recuerdo que mi hermana, la del medio que se llama Diana, ella me dijo que yo siempre estoy apoyándoles a ellas, sea, con buena cara o no mala cara, sea enojona o no sea enojona, sea peleona o no sea peleona, pero siempre estoy ahí. Entonces, yo creo que a la final la familia es todo, pero cuando se logra tener una bonita familia, yo creo que mi familia es muy bonita, a pesar de que yo me peleo con uno de mis hermanos que es menor. A mi hermano mayor casi no lo tratamos, pero a la final mis hermanas, mis papis, mis sobrinos son todo nuestro mundo. Y creo que nos envolvemos entre todos. Claro, hay ese apoyo entre todos. Ahora, cambiando como que un poquito de tema, yéndonos a un tema más como emocional o físico, hay como que estos cambios, por ejemplo, durante el embarazo y después del embarazo, donde, por ejemplo, el cuerpo de la mujer sufre bastantes cambios, tanto físicos como emocionales. Entonces, en estos cambios que tal vez tú tuviste, ¿cómo los sobrellevaste? Por ejemplo, te veías al espejo y ya no te reconocías, como sucede en muchas mujeres. O también hay esto de la depresión postparto, donde ya no dicen, yo no quería ser madre, no me esperaba esto. ¿Cómo sobrellevaste esto? ¿Qué te pasó? Yo a mis hermanas le digo que tengo la autoestima muy alto, muy alto. Entonces, en eso, cuando me embaracé, me acuerdo que los pantalones no me cerraban. El primer mes no me cerraba y decía, ay, no, yo voy a empezar a engordar. Y fue así. Cuando yo me embaracé, era una gordita así, muy gordita, pero se me veía bonita. Entonces yo les decía, a pesar de estar embarazada, me veo bonita. Entonces yo tengo la autoestima muy alta, entonces siempre les digo, yo soy bonita y soy más bonita que ustedes, siempre les digo a las dos así. E incluso después de haber dado a luz, lo que sí me hice, antes era más amiguera, lo que sí me hice es un poquito alejarme de mis amigas. No, solo alejarme un poquito de mis amigas. En el hecho de ya no salir con ellas, esa partecita de ir a bailar, ir a tomar, como que esa parte se limitó. Claro. Entonces, no es que me alcoholizaba, pero sí salía a beber. Por ejemplo, incluso antes de, cuando estaba en la universidad, me acuerdo que mi hermano cuando estaba adolescente también fue la partecita de si me veía borracha, él también va a tomar y después no le voy a poder reclamar, yo soy peleona, entonces no voy a poder echarme en cara y todo eso, entonces también dejé, entonces esa partecita también, pero eso digo, tengo la autoestima muy alta, entonces yo no me he visto en esa actitud de que, estoy gordita, estoy fea, entonces me salió un gordito por acá, entonces eso está feo, e incluso cuando iba a dar la luz a mi hijo le decía, no me importa que me hagan una marca en la barriga, pero que me la saquen ya porque el dolor es muy feo. Claro. Pero después me puse a pensar, ya después de que salió mi hijo, dije, no, hubiese quedado con una marca, no, y a mí no me gustan las cicatrices. Entonces lo que sí es lo que me quedó son las estrías, eso sí. Entonces, nunca me he visto mal. Entonces, como yo digo, tengo una autoestima muy alta, entonces ya mis hermanas... No perdiste como que tu identidad en ese proceso, todo súper bien. No, nada que ver, por eso les digo a ellas, yo soy más bonita que ustedes. Y siempre les digo así. Y por ejemplo, después de que diste luz, tuviste un parto normal, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo fue como que tu recuperación en ese proceso, después de dar a luz? Yo me acuerdo
que yo vi a unas señoras que salían a caminar así y estaban así, salían a caminar así. Yo no. Decía, sí me duele, pero es que a mí no me gusta expresar lo que a mí me duele. Entonces a mí no me gusta que sientan piedad por mí. Entonces si a mí me duele, entonces a mí me duele, no les duele a ellos. Entonces, no creo que fue una recuperación buena, no creo que me haya dolido, no sé. ¿No te limitó en ningún aspecto no, de tu vida? Nada. ¿En tu trabajo? No. ¿Después de cuánto tiempo volviste a trabajar? Yo tenía la oportunidad de irme a trabajar cuando recién di a los 2 meses, si no me equivoco. Iba a ir a trabajar nuevamente. Entonces una amiga me llamó y me dijo, Ceci, ¿sabes qué? Tengo un trabajo para ti y es de investigación y tú eres buena para investigación, entonces vente. Tenía trabajo. Mi hijo tomaba el seno y yo le dije a mi hijo, mi amor, me voy a ir a trabajar, entonces te tienes que portar bien con la abuelita, con la mami. Y él dejó de tomar él incluso tomaba el biberón. Y yo me acuerdo que dejó de tomar el biberón y no quiso tomar y estaba muriéndose de hambre viernes y sábado no quería tomar, entonces yo no me fui a trabajar. Entonces ahí es la partecita esa de la parte cambios de todo. Entonces me tocó esperar para ir a trabajar más o menos cuando él tenía... A ver, él nació en diciembre y trabajé ya para el 1 de septiembre, ya estaba trabajando. Tuve que trabajar incluso sábados porque tenía participación estudiantil y a él lo cogía, lo llevaba y todas las chicas se morían por cogerlo y marcarlo. Entonces esa era la parte. Que siempre dicen, ay, no me deja marcarlo, pero solo el lado bonito, después el berrinche ya está. No, es que ese niño es un lindo porque desde que nació no hace berrinches y solo cuando le hizo un berrinche le costó caro, que hasta ahora se acuerda. Él se acuerda de lo que yo le pedí. Y desde ahí, no, incluso él ya sabe, entonces desde ahí hasta ahora que yo recuerdo nunca más lo vuelto a tener. Solo digo, verás, cuando te cojas, verás cómo te cojan, no sabes lo que va a hacer. Y por ejemplo, en este proceso de que tú estuviste con tu hijo, yo he escuchado de que, por ejemplo, en las noches tienes que alimentarlo cada 4 horas o cosas así. ¿No fue como que algo fuerte para ti? Como que ya no puedo dormir, tengo que estarle dando de comer, tengo que cuidarlo y también tengo que cuidar de mí, cosas así. Sí, eso sí me costó feo, porque yo soy una persona que le encantaba dormir y su sueño era lo más hermoso y preciado de este mundo. Entonces mi hijo se despertaba una sola vez en la noche. Entonces yo recuerdo que cuando estaba en la maternidad, una enfermera dijo, si usted a una señora dijo, ya no tiene, ya ¿cuántos hijos tiene? Ya tiene 3 hijos, entonces ya debería saber amamantar. Yo decía, ¿y ahora cómo se amamanta? Y de ahí le dijo, tiene que tenerlo 30 minutos en el seno y verá que después él duerme toda la noche. Dicho y hecho. Yo a mi hijo a las 8 de la noche le daba el seno, se levantaba a las 3 de la mañana, lo cogía, lo marcaba, lo ponía a un ladito, él se quedaba dormido y yo me quedaba dormida en la cabeza de él. Y así amanecimos. Y así ha sido siempre. Entonces no es un niño que me ha dado vuelta. No te dio muchos problemas. No, por eso digo, yo tuve una suerte, pero yo decía, ay, tú eres una bendición porque no eres como otros. Sí, porque hay muchos casos donde las mamás no pueden dormir, se descuidan un montón, incluso les da, como te decía, esta depresión postparto y muchas cosas fuertes que suceden durante esta la maternidad. Entonces, bueno, ya para ir terminando, yo te quería preguntar si pudieras como que ver a una versión de ti un poquito más, bueno, antes de la maternidad, antes como que de tener a tu hijo, ¿qué consejo le podrías dar? Ups, ¿qué consejo le daría? Que sea un poquito más sensible. No soy sensible, no me gusta esperar las cosas. Entonces que tenga un poquito más de paciencia, que sea un poquito más sensible y que con el tiempo se va aprendiendo cada una de las cosas, que no es nada dado, sino que todo se da con el día con día y que a la final nosotros vivimos, como digo, día con día. Entonces a la final no sabemos, yo puedo hacer planes para dentro de un mes que a la final puede ser que el día de mañana me muera. Claro. Entonces es importante vivir día con día y disfrutar ese día. Claro. Eso. Y ya para terminar te quiero dar muchísimas gracias por estar aquí, por habernos contado un poquito de tu historia, de tus procesos y todo eso. Y bueno, este es el final de nuestro primer episodio de No Todo es Color de Rosa. Les invitamos a que también sigan viendo el resto de nuestros episodios para que puedan seguir como que conectándose con las historias que vamos a estar contando acá y puedan también tener como que este espacio de confianza. ¡Hasta luego!